Hola, mi nombre es Valentina Morales. Tengo 24 años, cabello negro azabache y ojos azules, que han llorado más de lo que cualquier joven debería. La historia que voy a contarte hoy cambió mi vida para siempre, y hasta el día de hoy, 6 meses después de descubrir la verdad, mi mundo sigue girando al revés. Es una historia sobre traición, mentiras familiares y un secreto tan devastador que destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia identidad. Pero antes de comenzar esta historia, que va a impactarte profundamente, te invito a suscribirte al canal La Última Verdad, donde compartimos historias reales que necesitan ser contadas. Dale like a este video si mi relato te conmueve. Y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué país y ciudad me estás viendo. Me fascina conectar con personas alrededor del mundo que, como tú, valoran la importancia de conocer la verdad. Sin importar cuán dolorosa pueda ser, a lo que te voy a contar, comenzó hace 8 meses, cuando mi madre me echó de casa de la manera más cruel y humillante que puedas imaginar. Esa noche, mientras llovía torrencialmente afuera, me encontré en la calle con una maleta, sin dinero y con el corazón completamente destrozado, sin entender por qué la mujer que me había criado me había abandonado tan brutalmente. Durante meses viví con la culpa y la confusión, preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué mi propia madre me había rechazado con tanta frialdad? Había algo en su mirada esa noche, que no era solo enojo o decepción. Era algo más profundo, más oscuro, algo que parecía resentimiento puro y odio. Inexplicable. Lo que yo no sabía es que la respuesta a todas mis preguntas estaba guardada en el cofre de seguridad de mi padre, quien había muerto hace 3 años. Un cofre que mi madre nunca me permitió abrir, diciéndome que contenía solo documentos aburridos de trabajo. Pero cuando finalmente logré acceder a ese cofre, descubrí una verdad tan impactante que cambió para siempre mi comprensión de quién era yo realmente. Esa verdad no solo explicaba por qué mi madre me había echado de casa, sino que también revelaba un secreto familiar que había sido cuidadosamente ocultado durante más de 2 décadas. Un secreto que involucraba a personas que yo creía conocer completamente y que ponía en duda cada momento de afecto, cada abrazo, cada te amo que había recibido durante toda mi vida. Aun cuando descubrí lo que había en ese cofre, entendí que mi expulsión de casa no había sido por algo que yo hubiera hecho mal. Había sido por algo que yo era, algo que yo representaba, algo que mi madre no podía soportar ver cada día, sin recordar una traición que había estado carcomiendo su corazón durante más de 20 años. Y lo más devastador de todo es que yo había sido completamente inocente de todo, una víctima de secretos de adultos que habían definido mi existencia sin que yo lo supiera. A introducción para entender completamente esta historia, necesitas conocer cómo era mi familia antes de que todo se desmoronara. Vivíamos en una casa hermosa en las afueras de la ciudad de mi madre Elena, mi padre Roberto, hasta que murió hace 3 años. Y yo, desde afuera, parecíamos la familia perfecta. Mi padre era ingeniero civil exitoso. Mi madre trabajaba como contadora en una empresa prestigiosa, y yo era la hija modelo que estudiaba medicina con excelentes calificaciones SAN. Pero siempre hubo algo extraño en la dinámica familiar que nunca pude explicar completamente. Mi madre me amaba, eso era evidente, pero había momentos en que me miraba con una expresión que no podía descifrar. Era como si viera algo en mí que le causara dolor, como si mi presencia le recordara algo que prefería olvidar. Yo lo atribuía a estrés del trabajo o preocupaciones normales de madre. Mi padre, en cambio, me adoraba de una manera casi protectora. Siempre estaba orgulloso de mis logros. Siempre me defendía cuando mi madre era demasiado estricta. Siempre me decía que era su tesoro más preciado. Cuando murió en ese accidente automovilístico hace 3 años, sentí como si hubiera perdido no solo a un padre, sino a mi único verdadero defensor en el mundo. Después de la muerte de papá, mi relación con mamá se volvió más tensa. Ella se volvió más distante, más crítica, más difícil de complacer. Yo lo entendía como parte del duelo, pensando que tal vez me culpaba por no haber estado en el auto
con papá esa noche, o que simplemente estaba procesando su dolor de maneras complicadas. Nunca imaginé que había razones mucho más profundas y oscuras. A los 2 años siguientes a la muerte de papá, fueron difíciles, pero manejables. Yo continuaba mis estudios de medicina. Ayudaba con los gastos de la casa trabajando medio tiempo en una clínica y trataba de ser la hija que mamá necesitaba durante su periodo de luto. Pensé que estábamos sanando juntas, que gradualmente volveríamos a ser una familia funcional aunque incompleta, pero todo cambió la noche del 15 de marzo de este año. Llegué a casa después de un día especialmente largo en la universidad y encontré a mamá esperándome en la sala con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, no era enojo normal, era algo mucho más frío, más calculado, más definitivo. Tenía una maleta a sus pies y documentos en sus manos. «Valentina», me dijo con una voz que no reconocí, fría y distante. «Es hora de que sepas la verdad y de que te vayas de esta casa para siempre». Sus palabras me golpearon como un rayo. No entendía de qué estaba hablando. ¿Qué verdad? ¿Por qué tenía que irme? Traté de acercarme a ella, pero levantó la mano para detenerme, como si mi proximidad le resultara insoportable. Lo que siguió fue la conversación más devastadora de mi vida. Mamá me explicó, con una frialdad que me helaba la sangre, que ya no podía soportar tenerme en casa, que cada día que me veía le recordaba cosas que quería olvidar, que había llegado el momento de que siguiera mi camino sola. Cuando le pregunté qué había hecho mal, qué cosas le recordaba, simplemente me dijo que algún día Lo entendería. pero que por ahora necesitaba irme y no volver nunca. Esa noche salí de la única casa que había conocido con una maleta, 200 pesos en efectivo y un corazón completamente destrozado. No tenía a dónde ir, no tenía familiares cercanos y mis amigos vivían en dormitorios estudiantiles sin espacio para huéspedes permanentes. Pasé esa noche en un hotel barato, llorando y tratando de entender qué había pasado con mi vida. En cuestión de horas, a los días siguientes, fueron los más oscuros de mi existencia. Conseguí un cuarto pequeño en una pensión. Aumenté mis horas de trabajo en la clínica para poder pagar mis gastos y traté de continuar mis estudios mientras lidiaba con la depresión y la confusión de haber sido abandonada por mi propia madre. Cada noche me preguntaba qué había hecho mal, por qué la mujer que me había criado me había echado con tanta crueldad. Intenté contactar a mamá múltiples veces durante las primeras semanas. Llamé a su teléfono. Fui a la casa. Le escribí cartas, pero era como si hubiera construido una pared impenetrable a mi alrededor. No respondía llamadas. Había cambiado las cerraduras de la casa, y las pocas veces que logré verla en persona, me trataba como si fuera una extraña molesta. ¿Que estaba acosándola? Fue mi amiga Sara, quien finalmente me sugirió que tal vez había secretos familiares que yo desconocía. «Valentina», me dijo una tarde mientras lloraba en su hombro, «nadie echa a su hija de esa manera, sin una razón muy poderosa. Tiene que haber algo que no sabes, algo que tu madre nunca te dijo. ¿Tu padre nunca mencionó nada extraño?» «No». Dejó papeles, documentos. ¿Algo que pueda explicar esto? Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Comencé a recordar el cofre de seguridad de papá. Ese cofre que estaba en su oficina casera y que mamá siempre mantenía cerrado. Ella me había dicho que contenía solo documentos de trabajo sin importancia, pólizas de seguro y papeles legales aburridos, pero ¿qué tal si había algo más? ¿Qué tal si ese cofre contenía las respuestas que necesitaba desesperadamente? El problema era que el cofre tenía una combinación que yo no conocía y estaba en la casa de la cual había sido expulsada. Necesitaba encontrar una manera de acceder a él sin que mamá se diera cuenta, y necesitaba descifrar la combinación que papá había usado. Era un plan arriesgado, pero era mi única esperanza de entender por qué mi vida se había desmoronado tan repentinamente. Pasé semanas planeando cómo acceder al cofre. Sabía que mamá salía de casa todos los martes y jueves, por las tardes, para ir a terapia psicológica a LGO, que había comenzado después de mi expulsión, lo cual
ahora me resulta irónico. Sabía también que tenía exactamente 2 horas. Antes de que regresara, el desafío era entrar a la casa y descifrar la combinación del cofre. En ese tiempo limitado, a la oportunidad llegó 6 meses después de mi expulsión. Un martes por la tarde, cuando vi a mamá salir de casa en su auto, usando la llave de emergencia que papá había escondido bajo una piedra falsa en el jardín, a él legó que mamá probablemente había olvidado. Logré entrar a la casa que una vez fue mi hogar. El silencio era ensordecedor, y cada paso que daba me recordaba los momentos felices que había vivido en esos pasillos en la oficina de papá. Estaba exactamente como la había dejado el día que murió. Mamá no había movido nada, como si mantenerla intacta fuera su manera de mantener su memoria viva. El cofre estaba. Comencé a probar combinaciones obvias en mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de papá, la fecha de su boda con mamá, su aniversario. A nada funcionaba. Después de 1 hora de intentos fallidos, estaba comenzando a desesperarme. Solo. Me quedaba 1 hora antes de que mamá regresara. Y yo estaba allí sin respuestas. Arriesgándome a que me descubriera en su casa, sin su permiso, Anne. Fue entonces cuando recordé algo que papá solía decir cuando yo era pequeña. Siempre me decía que yo era su 15 de agosto, refiriéndose al día en que yo había nacido como el día más feliz de su vida. Pero había algo en la manera en que decía 15 de agosto que siempre me había parecido extraño. Como si tuviera un significado más profundo. Decidí probar esa fecha como combinación en 15-08 y, para mi asombro absoluto, el cofre se abrió con un clic suave en. Lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre y respondió a todas las preguntas que me habían atormentado durante meses. Pero también creó nuevas preguntas, más dolorosas y complicadas, sobre mi identidad, mi familia y la naturaleza del amor y la traición. El cofre contenía documentos, fotografías, cartas y una confesión escrita de puño y letra de mi padre que revelaría la verdad más devastadora que jamás habría imaginado. El primer documento que tomé fue una carta dirigida a mí, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de papá. Mi mano temblaba mientras la abría, sin saber que las palabras que estaba a punto de leer cambiarían para siempre mi comprensión de quién era yo realmente, de quién había sido mi padre, y de por qué mi madre me había echado de casa con tanto resentimiento y dolor. Mi querida Valentina, comienza a carta. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy contigo y que finalmente has descubierto este cofre. Lo que vas a encontrar aquí va a ser difícil de entender y más. Difícil de aceptar, pero necesitas conocer la verdad sobre tu origen, sobre por qué tu madre a veces te mira con dolor y sobre el secreto que he guardado durante toda tu vida. Las siguientes líneas me dejaron sin aliento. Valentina, tú no eres hija biológica. De Elena eres mi hija, pero tu madre biológica era Sofía Restrepo, mi secretaria y el gran amor de mi vida. Elena no puede tener hijos, algo que descubrimos después de años de matrimonio y tratamientos fallidos. Cuando Sofía quedó embarazada, tanto ella como Elena acordaron que Elena te criaría como su propia hija, pero el arreglo nunca sanó. El corazón roto de tu madre adoptiva. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Cada palabra de papá caía sobre mí como martillazos, destruyendo todo lo que creía saber sobre mi identidad. No era hija de Elena, la mujer que había llamado mamá durante 24 años. Era producto de una aventura extramarital de mi padre con su secretaria. Elena me había criado conociendo esta verdad, amándome a pesar del dolor que mi existencia le causaba cada día. Pero había más. La carta continuaba explicando detalles que hacían la situación aún más complicada y dolorosa. Sofía murió en el parto. Valentina, ella nunca tuvo la oportunidad de conocerte, de criarte, de ser tu madre. Elena, en un acto de amor y sacrificio que nunca podré agradecer lo suficiente, decidió criarte como su propia hija a pesar del dolor que le causaba recordar constantemente mi infidelidad. Mis lágrimas caían sobre el papel Mientras continuaba leyendo. Papá explicaba que durante todos estos años, Elena había luchado internamente entre el amor genuino que había desarrollado por mí como su hija criada
y el resentimiento constante hacia lo que yo representaba a Anne, la evidencia viva de la traición de su esposo, el recordatorio diario de que ella no había podido darle hijos biológicos. Elena te ama, Valentina, pero también te odia por lo que representas. Es una dualidad terrible que ha vivido durante más de 20 años. He visto cómo lucha consigo misma cada día, cómo te mira con amor maternal y al mismo tiempo con dolor profundo. He tratado de protegerla de esa lucha tanto como te he protegido a ti de la verdad. La carta también revelaba por qué mamá nunca me había parecido completamente cómoda con las demostraciones de afecto. Por qué a veces había una distancia inexplicable entre nosotras. Por qué había momentos en que parecía estudiar mi cara, como si buscara algo específico. Ella veía en mí no solo a su hija adoptada querida, sino también rasgos de Sofía, la mujer con quien su esposo le había sido infiel. Papá había incluido fotografías de Sofía Restrepo en el cofre. Cuando las vi, entendí inmediatamente por qué mamá a veces me miraba con esa expresión extraña. Yo era prácticamente idéntica a Sofía en dos: el mismo cabello negro, los mismos ojos azules, la misma estructura facial. Cada vez que Elena me miraba, veía a la mujer que había robado a su esposo, la mujer que había logrado darle lo que ella nunca pudo. En una hija biológica, había más documentos en el cofre. Certificados de nacimiento, tanto el original que mostraba a Sofía como mi madre biológica, como el modificado legalmente que mostraba a Elena como mi madre. Documentos de la adopción, reportes médicos sobre la infertilidad de Elena, y cartas que Sofía había escrito a papá durante su embarazo, expresando su amor por él y su emoción por el bebé que esperaban. Una de las cartas de Sofía me destrozó particularmente. Roberto, nuestro bebé va a ser hermoso. Siento que va a ser una niña. Y quiero que sepas que estaré de acuerdo con que Elena la críe si algo me pasa durante el parto. Sé que ella la amará tanto como la amo yo, incluso antes de conocerla. Solo espero que nuestra hija crezca sabiendo que fue concebida en amor, incluso si fue un amor complicado. Sofía había muerto pocas horas después de darme a luz debido a complicaciones durante el parto. Nunca tuvo la oportunidad de conocerme, de cargarme en sus brazos, de susurrarme palabras de amor. Había muerto sabiendo que otra mujer me criaría, confiando en que Elena me daría el amor maternal que ella no podría darme. Pero tal vez el documento más impactante era una confesión que papá había escrito pocos meses antes de su muerte, como si hubiera presentido que pronto no estaría ahí para protegerme de la verdad. En ella, explicaba la complejidad emocional de la situación. Anne como Elena había luchado durante años entre amarme como su hija y resentir lo que yo representaba. Elena ha sido una madre extraordinaria para Valentina, escribía papá, pero vive en un conflicto emocional constante. Cada logro de Valentina la llena de orgullo maternal genuino, pero también le recuerda que está criando a la hija de la mujer con quien la traicioné. Cada vez que Valentina la llama mamá, Elena siente tanto amor como dolor. Papá también admitía su propia culpabilidad y cobardía. Nunca tuve el valor de decirle a Valentina la verdad, porque sabía que destruiría la estabilidad familiar que tanto Elena como ella merecían. Pero ahora me doy cuenta de que los secretos familiares son como cánceres que eventualmente destruyen todo. Elena está cansada de vivir con esta carga, y temo que después de mi muerte ya no tenga la fuerza para seguir fingiendo. Esa última línea me lava la sangre porque explicaba perfectamente por qué mamá me había echado de casa. Sin papá, ahí para moderar la situación. Sin su presencia como recordatorio de por qué habían tomado la decisión de criarme juntos. Elena finalmente había llegado al límite de lo que podía soportar emocionalmente. La confesión de papá también revelaba conversaciones que él y Elena habían tenido sobre mi futuro. Discusiones sobre cuándo y cómo revelarme la verdad. Elena siempre había sido partidaria de nunca decirme nada, argumentando que yo era feliz, creyendo que era su hija biológica y que la verdad solo traería dolor innecesario. Papá había estado gradualmente inclinándose hacia contarme todo cuando cumpliera 25 años. Pero Elena se opone completamente. Escribí a papá. Dice que si Valentina descubre que no es su hija biológica,
ya no la verá como su verdadera madre. Tiene miedo de perder el amor de la única hija que ha conocido. Pero yo veo cómo esta mentira la está destruyendo por dentro. Cada día es más difícil para ella fingir que no le duele. El cofre también contenía cartas que Elena había escrito, pero nunca enviado. Cartas dirigidas a mí que revelaban la profundidad de su conflicto interno. En una, escrita cuando yo tenía 15 años, decían: Valentina, te amo como si hubiera salido de mis entrañas. Pero cada día me duele recordar que tu verdadera madre murió dándote vida. A veces te miro y veo su cara, y siento como si fuera un recordatorio constante de que no fui suficiente para tu padre. En otra carta, escrita cuando yo tenía 18 años, Elena había escrito: no sé cuánto tiempo más puedo vivir con este secreto. Cada vez que me dices te amo, mamá, mi corazón se llena de alegría, pero también de culpa. ¿Tengo derecho a ese amor cuando no soy realmente tu madre? ¿Es justo que vivas una mentira por mi bienestar emocional? La carta más devastadora era una que había escrito justo después de la muerte de papá sin Roberto. Aquí para recordarme por qué tomamos esta decisión. Ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo. Cada día que Valentina me llama, mamá, me duele más, porque sé que estoy viviendo una mentira. Tal vez sea mejor que conozca la verdad y pueda buscar su verdadera identidad, aunque eso signifique perderla para siempre. Mientras leía todos estos documentos, comencé a entender la complejidad emocional de la situación. Elena no me había echado de casa porque me odiara. Me había echado porque ya no podía soportar la carga emocional de vivir una mentira. Porque cada día, conmigo, le recordaba una traición que había perdonado, pero nunca había podido olvidar. Pero había aún más revelaciones en el cofre. Encontré documentos financieros que mostraban que papá había establecido un fondo fiduciario para mí. Dinero suficiente para completar mis estudios de medicina y comenzar mi vida independiente. Elena había sido la administradora de ese fondo, pero nunca me había dicho nada sobre él. Incluso cuando me echó de casa sin dinero, había mantenido en secreto que tenía acceso a recursos que me habrían ayudado. También había instrucciones detalladas de papá sobre cómo quería que se manejara mi futuro si algo le pasaba. Había especificado que Elena debería decirme la verdad, gradualmente, ayudarme a procesar la información y asegurar que yo entendiera que tanto él como ella me habían amado profundamente a pesar de las circunstancias complicadas de mi nacimiento. Valentina, debes saber que Elena eligió amarla. Había escrito papá. No fue obligada a criarla, no fue chantajeada o manipulada. Después de saber sobre mi aventura con Sofía, después de saber que Sofía estaba embarazada, Elena tomó la decisión consciente de adoptar a este bebé y criarlo como su propio hijo. Eso es amor verdadero, amor que trasciende el dolor personal. Pero Elena no había seguido las instrucciones de papá. En lugar de revelarme gradualmente la verdad y ayudarme a procesarla, había decidido cortarme completamente de su vida, como si esa fuera la única manera de liberarse de la carga emocional que había llevado durante más de 20 años. El tiempo se me estaba agotando. Podía escuchar el motor de un auto acercándose, y sabía que Elena podría regresar en cualquier momento. Rápidamente fotografié. Elena también me confesó que durante los meses que había estado fuera de casa, ella había estado en terapia intensiva, trabajando para procesar el dolor y el conflicto emocional que había guardado durante más de 2 décadas. Necesitaba Sanar antes de poder ser la madre que mereces. Me explicó, no la madre conflictuada que fui durante todos estos años, sino una madre que puede amarte completamente sin resentimiento. Esa conversación cambió todo entre nosotras. Por primera vez, estábamos siendo completamente honestas la una con la otra. Elena ya no tenía que fingir que no le dolía mi existencia, y yo ya no tenía que vivir con la confusión de sentir que había algo oculto en nuestra relación. Todo estaba sobre la mesa, toda la verdad dolorosa, pero liberadora. Decidimos que ambas necesitábamos tiempo para procesar completamente esta nueva dinámica. Elena me propuso que regresara a casa, pero yo le dije que necesitaba mantener mi independencia por un tiempo
mientras decidía cómo quería reconstruir nuestra relación. Ella lo entendió y respetó mi decisión. Durante los meses siguientes, desarrollamos un nuevo tipo de relación. Ya no era la relación tradicional madre-hija, basada en la ilusión de que yo era su hija biológica. Era algo más complejo, pero también más honesto. La relación entre una mujer que había elegido amarme y sacrificarse por mí durante décadas, y una joven que había aprendido a valorar ese sacrificio sin romantizar la complejidad emocional, que había involucrado en comencé a referirme a Elena por su nombre en lugar de llamarla mamá, pero no por falta de amor o respeto. Lo hacía porque mamá ya no era un título preciso para describir nuestra relación. Ella era algo más valioso, a la mujer que había elegido amarme cuando no tenía obligación de hacerlo. La mujer que había soportado dolor emocional diario para darme una infancia estable y amorosa. También comencé a aprender sobre Sofía, mi madre biológica. Elena me conectó con la hermana de Sofía, mi tía María, quien había estado esperando durante años la oportunidad de conocerme. A través de ella, conocí historias sobre Sofía, sobre su personalidad, sobre sus sueños y aspiraciones que habían sido cortados cuando murió al darme vida María. Me contó que Sofía había sido una mujer extraordinaria, inteligente, ambiciosa, llena de vida. Había estado estudiando Derecho por las noches, mientras trabajaba como secretaria de papá durante el día. Había planeado especializarse en Derecho familiar, ironías de la vida, porque quería ayudar a familias complicadas como la que eventualmente se formó alrededor de mí. Sofía te amaba antes de conocerte, me dijo María, con lágrimas en los ojos. Hablaba constantemente sobre el bebé que esperaba, sobre los planes que tenía para criarte, sobre cómo quería que fueras una mujer fuerte E independiente. Cuando se dio cuenta de que podría morir en el parto, me hizo prometerle que me aseguraría de que crecieras sabiendo que fuiste concebida en amor. Conocer sobre Sofía no disminuyó mi aprecio por Elena, sino que me ayudó a entender completamente mi historia. Tenía 2 madres. Una que me había dado vida y había muerto por mí, y otra que había elegido darme una infancia amorosa a pesar del costo emocional personal. Ambas habían hecho sacrificios extraordinarios por mí, cada una a su manera. El proceso de reconstruir mi relación con Elena fue gradual, pero profundamente sanador. Sin los secretos entre nosotras, pudimos desarrollar una honestidad que nunca habíamos tenido. Ella podía admitir cuando algo que yo hacía le recordaba a Sofía y le causaba dolor. Y yo podía entender y responder a ese dolor sin sentirme culpable por existir. También pudimos hablar sobre papá de manera más completa. Elena me ayudó a entender que aunque Roberto había sido infiel, también había sido un hombre que había tratado de enmendar su error de la manera más amorosa posible. Había amado a 3 mujeres de maneras diferentes. Había amado a Elena como su esposa. Había amado a Sofía como su pasión. Y me había amado a mí como la evidencia de que algo hermoso podía surgir, incluso de situaciones complicadas. En 6 meses después de descubrir la verdad en el cofre de papá, mi vida era completamente diferente. Había regresado a casa, pero como una adulta independiente que había elegido reconstruir una relación familiar, no como una hija dependiente que vivía en la ignorancia. Elena y yo habíamos desarrollado un respeto mutuo basado en honestidad. Completa había accedido al fondo fiduciario que papá había establecido para mí, pero lo había hecho con una nueva comprensión de lo que representaba Anne, no solo dinero para mi futuro, sino evidencia del amor y la preocupación que papá había tenido por mi bienestar, incluso sabiendo que su secreto eventualmente sería revelado a mi carrera de medicina. Había tomado un nuevo significado también, inspirada por la historia de Sofía, quien había muerto dándome vida. Había decidido especializarme en obstetricia y ginecología. Quería ayudar a otras mujeres durante el parto, honrando la memoria de una madre que nunca conocí, pero que había hecho el sacrificio definitivo por mi existencia. En Elena había seguido en terapia y había encontrado una paz que nunca había tenido durante los años que guardó el secreto. Por primera vez en más de 20 años, me dijo, «Puedo mirarte sin sentir
Dolor. Puedo amarte completamente sin conflicto interno. Eso es un regalo que nunca pensé que tendría. Nuestra relación se había convertido en algo único, ¿no? Éramos madre e hija en el sentido tradicional, pero éramos algo igualmente valioso. Éramos dos mujeres que habían superado una situación extraordinariamente compleja y habían elegido mantener el amor que habían construido durante décadas. Pero ahora, basado en verdad completa, en lugar de secretos protectores, también había desarrollado una conexión con la memoria de Sofía que me daba paz. A través de María y otros familiares, había aprendido sobre la mujer que me había dado vida. Visitaba su tumba regularmente, no con tristeza, sino con gratitud por el sacrificio que había hecho. Sabía que ella había muerto esperando que Elena me amaría, y había tenido razón. El cofre de papá había contenido más que documentos y fotografías. Había contenido la verdad que había liberado a toda nuestra familia de vivir una mentira. Elena ya no tenía que fingir que no le dolía mi existencia. Yo ya no tenía que vivir con la sensación de que algo estaba oculto, y la memoria de papá había sido finalmente honrada al permitir que sus instrucciones se cumplieran. Aunque no exactamente como él las había planeado, mirando hacia atrás, entiendo que todo lo que pasó era necesario. La expulsión de casa, los meses de confusión y dolor, el descubrimiento traumático de la verdad, la reconstrucción gradual de nuestra relación. Sin ese proceso, Elena y yo nunca habríamos podido tener la honestidad completa que ahora tenemos. Anfechamento, queridos amigos que han seguido esta historia hasta el final. Quiero que sepan que a veces las expulsiones más dolorosas son en realidad liberaciones disfrazadas. Cuando Elena me echó de casa, pensé que era el fin de mi mundo, pero en realidad era el comienzo de una vida basada en verdad en lugar de secretos protectores. Hoy tengo 24 años. Estoy terminando mi carrera de medicina y tengo una relación con Elena que es más fuerte y honesta que nunca. No la llamo mamá, pero la amo como la mujer que eligió sacrificarse por mí durante décadas. También honro la memoria de Sofía, quien murió dándome vida y confiando en que otra mujer me amaría como su propia hija. El cofre de mi padre contenía más que secretos familiares. Contenía la llave para una vida auténtica, libre de mentiras bien intencionadas pero destructivas. A veces, la verdad más dolorosa es más sanadora que la mentira más amorosa. Así esta historia los ha conmovido. Suscríbanse al canal La Última Verdad y compartan sus experiencias sobre secretos familiares que cambiaron sus vidas. Recuerden que las familias complejas pueden seguir siendo familias amorosas si eligen la honestidad sobre la comodidad. Hasta la próxima vez. Soy Valentina Morales, recordándoles que a veces necesitamos perder todo lo que creemos conocer sobre nosotros mismos para descubrir quiénes somos realmente.